En este vídeo nos centraremos en la figura del autor y sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que tiene un autor al crear una obra? Cuando hablamos de los derechos de un autor, distinguimos dos tipos: los derechos morales, que son exclusivos del autor y por lo tanto son irrenunciables e inalienables, y los derechos patrimoniales, que estos sí pueden ser vendidos o cedidos. Los derechos morales son derechos personales exclusivos del autor, no pueden renunciar a ellos ni venderlos. Algunos de ellos finalizan con la muerte del autor y otros perduran en el tiempo. Respecto a los primeros, están la libertad del autor para divulgar su obra cuando y como prefiera, y si quiere hacerlo con un seudónimo o con su nombre real. No obstante, la decisión de divulgar una obra pueden tomarla los herederos en un plazo límite de 70 años, si el autor no lo decidió en vida. Otro derecho moral del autor es el de modificar su obra, respetando siempre, en este caso, los posibles derechos adquiridos por terceras personas. También puede retirar su obra del comercio, porque hayan cambiado sus convicciones morales, y por último tiene derecho a acceder al ejemplar único de su obra si ésta se halla en poder de otro. Hay además algunos derechos morales que traspasan la vida del autor. Estos son el derecho al reconocimiento de la autoría y el respeto a la integridad de la obra. Estos son muy a menudo objeto de controversia y continuamente vemos en la prensa noticias sobre plagio en tesis doctorales, música, obras plásticas, o conocemos sentencias que afectan al respeto a la integridad de la obra, como el caso del puente Zubizuri en Bilbao de Santiago Calatrava, por el que el ayuntamiento de la ciudad tuvo que pagar una indemnización al arquitecto. En cuanto a los derechos patrimoniales o de explotación, su importancia radica en que implican una remuneración económica para el autor y su vulneración puede ser constitutiva incluso de un ilícito penal. Se trata de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Como hemos indicado, el autor puede cederlos o venderlos a un tercero, aunque también hay usos que le afectan y a los que el autor no puede negarse e incluso no recibirá remuneración alguna. Son, por ejemplo, los límites referidos a la ilustración de la enseñanza o a ciertos usos privados que veremos en los módulos 3 y 4. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. En el derecho de reproducción se incluyen las fotocopias en papel, las reproducciones en PDF u otros formatos digitales, incluyendo las obras que se cuelgan en Internet, ya que para ello se ha tenido que hacer previamente una reproducción digital. En cualquier caso, la reproducción se hace con medios mecánicos o informáticos para obtener una copia exacta del original. Hay casos en los que la ley permite la reproducción sin necesidad de obtener la autorización del autor. Por ejemplo, para hacer una copia privada, siempre y cuando se haga de una obra adquirida conforme establece la propia ley, aunque habrá de compensarse adecuadamente al autor, que es por lo que se instauró el canon digital. Tampoco es necesaria la autorización del autor cuando la reproducción se realiza con fines docentes, de investigación o conservación, y dependiendo del caso, habrá o no de compensarse al autor por el uso de este derecho de explotación. El derecho de distribución se ejerce cuando el titular de los derechos distribuye copias de una obra a un grupo de personas o bien con la venta de una obra única, como una escultura o una pintura. La distribución normalmente se hace con una finalidad comercial, bien sea mediante venta o alquiler, aunque también podemos hacerla con un fin no lucrativo, como sería el caso del préstamo en una biblioteca. Cuando vemos una obra de teatro o asistimos a un concierto, estamos ante un acto de comunicación pública. A través de él, accedemos a la obra, pero no tenemos ejemplares individuales de esta. No se nos distribuyen ejemplares físicos de la misma. No se considera comunicación pública si esta ocurre en el ámbito doméstico y no estamos conectados a una red de difusión que permita un acceso fuera de ese ámbito. La comunicación pública se da en un ámbito público y el acceso a la obra puede hacerse de forma simultánea, en una proyección cinematográfica, por ejemplo, o sucesiva, como cuando visitamos una exposición artística. Los campus virtuales son también un ejemplo de comunicación pública. No obstante, hay casos en los que, aun usando el campus virtual, no se hace comunicación pública, por ejemplo, cuando enlazamos a contenidos que están en abierto y de acceso gratuito en Internet. Por último, debemos hablar del derecho de transformación.
Este derecho está relacionado con las obras derivadas que hemos visto anteriormente. Cuando se transforma una obra creada por otro autor para hacer una traducción, una adaptación infantil o un cómic, este trabajo está protegido por derechos de autor, ya que se crea una nueva obra original. Lo que sí que hay que tener presente es que la obra nueva no debe ser confundida en ningún caso con la obra original. Se trata siempre de dos obras completamente diferentes. Un caso conocido serían las adaptaciones cinematográficas, por ejemplo, el libro del Señor de los Anillos de Tolkien y las películas realizadas por Peter Jackson sobre esta trilogía. ¿Cómo se protegen estos derechos de explotación? Toda obra está protegida por la ley desde el momento mismo de su creación. El símbolo del copyright nos indica quién detenta los derechos de explotación, pero el hecho de que éste no aparezca no significa que la obra no esté protegida. También las licencias Creative Commons, de las que hablaremos después, disponen sobre los derechos de explotación del autor. Las entidades de gestión tienen encomendada la gestión colectiva de estos derechos. Su cometido afecta al uso que de una obra puede hacerse tanto en España como en el extranjero. En España hay 8 que representan a los autores, intérpretes, productores, artistas, etc. Hasta aquí las cuestiones relacionadas directamente con los derechos de autor. En el siguiente vídeo veremos la duración de estos derechos, el dominio público y las obras huérfanas. Terminaremos con los puntos claves de la primera parte de este módulo.